Hola chicos, hoy nos toca ver el tema del texto teatral, que es algo que ustedes ya conocen del año pasado. No sé si se acuerdan que en tercero estudiaron bastante de esto, pero para repasar algunos conceptos, vamos con lo primero. El texto teatral está formado por dos tipos de texto, el primario y el secundario. El primario es el que representa las voces o los diálogos o lo que va a decir cada personaje y se conoce también con el nombre de parlamento o guión. Los actores siempre dicen me tengo que estudiar mis parlamentos, es decir, sus líneas, las que va a decir en la obra. Y pueden ser de cuatro tipos. El diálogo, que es el más común, que es el intercambio entre dos personajes. El monólogo, que es cuando un personaje habla solo y generalmente expresa lo que él quiere, lo que está pensando, lo que está sintiendo. El soliloquio, que es muy similar al monólogo, pero implica que el actor ya no habla de manera coherente, sino que es el fluir de la conciencia, dice todo lo que se le viene a la mente, no tiene mucho sentido, hay frases inconclusas, no se entiende mucho. Y el aparte, que ustedes a veces lo suelen nombrar como la cuarta pared, que se da cuando el actor se sale un poco de su papel y dialoga con el público. Se separa de todo el resto de los actores que quedan atrás todos duritos como si se hubiera congelado el tiempo y un actor se acerca a conversar con el público. Y luego tenemos lo que es el texto secundario, que son las acotaciones que hace el autor de la obra de teatro para los actores o para el que lleva a cabo la puesta en escena. Generalmente van entre paréntesis y el otro nombre con el que se conoce a este texto secundario es didascalia. Y las didascalias pueden ser de dos tipos, o externas o internas. Las externas generalmente tienen que ver con la entrada y salida de personajes y son las aclaraciones que dice sale fulana, entra mengana, sale al palacio, entra al castillo, ese tipo de aclaraciones que tienen que ver con el que lleva a cabo la puesta en escena. Y las internas son aclaraciones para cada uno de los personajes donde le dice qué es lo que tiene que hacer mientras dice su parlamento. Por ejemplo, tiene que decir, ¡ay, qué dolor!, mientras se agarra la cabeza y llora. Todo esto va entre paréntesis y justamente es la parte que no se lee cuando uno está estudiando su libreto. Otro elemento, otro factor importante que tenemos que tener en cuenta en las obras de teatro son los elementos que forman parte de ellas, que son el sujeto, que es el que realiza las acciones. Por supuesto que en las obras de teatro generalmente hay muchos sujetos tejiendo la trama. El conflicto, que es este choque entre fuerzas contrarias, esta tensión que existe porque algo no funciona de la manera en que debe funcionar. La acción, que es lo que cada personaje, lo que cada sujeto hace justamente para mover el conflicto, para crear las tensiones y para crear la resolución. El entorno, que es el cuándo y el dónde, es el lugar y el tiempo en el que se lleva a cabo la representación, puede ser en un castillo en 1700, puede ser en la casa en esta época, y la historia, que es lo que nosotros conocemos como la trama. La historia es lo que podemos decir, lo que podemos responder cuando nos preguntan ¿y de qué se trata esta obra? Cuando le decimos, bueno, se trata de un hombre que se había casado con su mamá, y había asesinado a su padre y tiene que darse cuenta de que hizo eso, bueno, eso que podemos responder a de qué se trata o cuál es el tema, esa es la historia. También tenemos otros elementos como la superestructura, que son las tres partes en las que se divide una obra de teatro, que son la introducción, que es como la situación inicial, que ahí se presenta quiénes son los personajes, en dónde están, cuál es la época, el desarrollo, que es cuando inicia el conflicto y todo lo que se lleva a cabo
para que eso se termine y el desenlace que claramente es la resolución del conflicto. Y tenemos que tener en cuenta que esas son las tres partes del texto de la obra de teatro, pero que la obra de teatro en general involucra no solo al texto, sino también a los actores, a la escenografía, a los cortes en el medio, y esas son las partes internas de una obra de teatro, que son el acto, la escena y el cuadro. El acto nosotros lo reconocemos porque es la subida y la bajada del telón. La escena cambia cada vez que entra o sale un personaje y el cuadro es el cambio de escenografía. En Edipo, por ejemplo, solo hay un acto porque no hay ninguna división de actos, no era común en esa época poner divisiones de actos. Sí tenemos muchas escenas porque todo el tiempo están entrando y saliendo los personajes y no tenemos cuadros porque había una sola escenografía por las características de la época y la tecnología que tenían, solo había una super escenografía que se usaba para todas las obras, así que no había división de cuadros. Y por último, para cerrar el tema del texto teatral, tenemos que pensar en qué es el hecho teatral. El hecho teatral ya involucra más que el texto teatral, más que los actores. Está compuesto por 4 elementos que tienen que ver para darse la obra de teatro, que son el autor, que es el que escribe la obra de teatro, por ejemplo, en Edipo Rey es Sófocles. El director, que es la persona que dirige a los actores, que dirige al iluminador, al vestuarista, etcétera, con el que ensayan, que puede ser otra persona. En la época era el mismo Sófocles, pero ahora tenemos el que escribe en la novela, por ejemplo, J.K. Rowling, y después tenemos el director de la película de Harry Potter o los directores que son los que interpretan que este pasaje del libro lo tenés que actuar así. Después están los actores, que con sus parlamentos y sus partes de representación. Y finalmente, y algo que no puede faltar, está el público. Como los textos teatrales los textos teatrales están hechos justamente para ser representados ante una persona, que es el público. Ellos son los receptores en este circuito de la comunicación y el emisor es el autor. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro. Nos vemos la semana que viene.